¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz, hoy con el tema El camino de las bienaventuranzas. Jesucristo, nuestro Señor, predicó la buena nueva para todos, sin distinción alguna. A todos, a ustedes y a mí, nos ha pedido vivir en santidad. Y Él nos llama hoy a cada uno de nosotros a caminar en la misma. Claro que sí, nos dice a través de su palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Lo repito, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, o sea, nuestra santificación. El Señor nos quiere santos, nos lo está diciendo en sus sagradas escrituras. Cualquiera que sean las circunstancias que atraviesan nuestra vida, nosotros nos hemos de sentir invitados por el Señor a partir de hoy a vivir en plenitud la vida cristiana, es decir, a vivir en santidad. Hermanos, no puede haber excusas para nada. No podemos decirle al Señor, por ejemplo, Señor, espera que primero solucione este problema. Señor, espera que primero termine de mis estudios. Señor, espera que primero salga de esta enfermedad en la que estoy. Señor, espera primero que yo mejore esta situación económica, etcétera, etcétera. Y entonces comenzaré de verdad a buscar la santidad, Señor. No, hermanos, para nada. No debe ser así nuestras excusas o justificaciones. El Señor nos llama y nos llama ya. Nos está volviendo a llamar en este programa. En una época actual en la que tantas cosas se empujan hacia la humillación y hacia la denigración del ser humano, las bienaventuranzas vienen a ser así como una invitación para que se respete y se valore la dignidad de la persona. Bienaventurado significa feliz, significa dichoso. Y en cada una de las bienaventuranzas comienza Jesús prometiendo la felicidad y nos señala los medios de cómo poderla alcanzar, ¿no? Ahora, ¿por qué comenzará nuestro Señor Jesucristo así, hablando de la felicidad, prometiendo la felicidad? Claro, porque en todos nosotros, hermanos, existe una tendencia irresistible a ser felices. Ese es el fin que todos los actos del ser humano se propone, ser felices. Todos queremos ser felices, ¿no es cierto? Lastimosamente, muchas veces las personas buscan la felicidad donde no la van a encontrar, donde hallarán más bien a la larga desdicha, desgracias, fracasos, etc. Por lo anterior, el Señor, a través de las bienaventuranzas, nos señala aquí los caminos para ser felices sin límites y sin fin en la vida eterna, pero también serlos aquí en esta vida, viviendo con plena dignidad como conviene a la condición de persona y de hijos de Dios que somos. Y como podemos notar, en las bienaventuranzas, pues son caminos bien diferentes a los que con frecuencia suele escoger en su vida el hombre para encontrar la felicidad. Las bienaventuranzas manifiestan una sola actitud en nuestra alma, el sabernos abandonar en Dios. El abandono en Dios es precisamente la postura de quien no se contenta para nada con los bienes y consuelos que le brindan las cosas de este mundo y tiene más bien puesta su esperanza más allá de estos bienes terrenos, los cuales pues estos bienes terrenos les resultan pobres, pequeños, pasajeros, baratijas, ¿no? Él va pensando en los bienes que están más allá. Es decir, los bienes y los placeres de este mundo ya no son el objeto de su vida. Los bienes y los placeres de este mundo ya no son el fin para el cual vive, para el cual trabaja, para el cual se afana, sino que su fin último lo constituye el alcanzar la vida eterna. Ese debería ser nuestra meta de siempre, nuestra meta de que hemos de trabajar diariamente por conseguirla. Nuestro objetivo, nuestro fin último, nuestra meta debe ser ganarnos la vida eterna. ¿Cuántos hombres hoy por hoy se sienten vacíos, aún teniendo todo lo que tienen? ¿Cuántos?
Hermanos, el Señor nos invita a no contentarnos con la felicidad que nos pueden dar algunos bienes pasajeros y más bien pues nos anima a desear aquellos bienes que Él tiene preparado para nosotros y cuyo gozo pues durará para siempre, durará para toda una eternidad. Dice Jesús a quienes le siguen en aquel tiempo y hoy nos los está diciendo a nosotros, que no será obstáculo para ser felices el que los demás nos insulten, nos persigan, nos calumnien por su causa. Más bien nos dicen, estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo. Esto nos dice en Mateo 5, versículo del 11 al 12. Su recompensa va a ser grande en el cielo por vivir en el modo de las bienaventuranzas, ¿no? Así como ninguna cosa en la tierra nos puede quitar, pues, o nos puede dar una felicidad absoluta, pues tampoco nada, si nosotros estamos unidos al Señor, pues puede quitárnosla. Nada, ¿por qué? Porque nuestra felicidad no viene de las cosas del mundo. Nuestra felicidad viene de esa presencia del Señor en nuestras vidas. Hemos de pedir entonces al Señor que realice en nosotros un cambio radical de esos conceptos que nosotros manejamos sobre lo que es para nosotros la felicidad y la desgracia. Que nos cambie, que por tener dinero somos felices, los que no tienen dinero no son felices. Que los que tienen dinero decimos que son bendecidos, los que no tienen dinero no son bendecidos. No, tenemos que cambiar esos conceptos, hermanos. Miren, sabemos que muchas veces estos bienes terrenos se convierten, en vez de bienes, se convierten en males y en desgracia. Muchas veces sí, se convierten hasta en desgracia para las personas que los poseen. Esto sucede cuando estos bienes no los tiene esta persona ordenados según el querer de Dios. Sin el Señor, el corazón del hombre se sentirá siempre insatisfecho. Sin el Señor, el corazón del hombre se sentirá siempre desdichado por más bienes materiales que tengamos. Así va a ser. Esto es lo que nos dejan las cosas de este mundo. El tener, el poseer, el ser, los placeres, etc. Cuando para encontrar la felicidad los hombres tomamos otros caminos, otros, que no son la voluntad de Dios, que no son los que nos ha enseñado el Maestro a través de su palabra, al final solo se encuentra soledad, tristeza y desdicha. La experiencia de todos los que no han querido escuchar a Dios, a quienes se les ha hablado y hablado de diferente manera de Dios, siempre ha sido lo mismo la experiencia. Han comprobado al final que fuera de Dios, no hay felicidad estable, no hay felicidad duradera. Y que solo en Cristo están presentes todos los bienes que constituyen la verdadera felicidad. Solo en Cristo. Si está faltando la alegría en nuestra vida, ¿no estará la causa en que no estamos buscando de verdad al Señor? ¿No lo estamos buscando de verdad ahí en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro centro de estudio, en quienes nos rodean a diario, en medio de las pruebas, del dolor y las contradicciones? ¿Será que no lo estamos buscando el Señor ahí en medio de todas esas circunstancias? ¿No será, hermanos, que todavía pues no estamos desprendidos del todo de las cosas de aquí abajo y seguimos necios tratando de buscar la felicidad en ellas? ¿No será que esto nos pasa? Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo que los hombres estábamos y estamos todavía equivocados, porque andamos buscando la felicidad donde no la vamos a encontrar. Somos necios, ¿no? Es por ello que un día se subió a la montaña y habló a todas las personas que le seguían sobre las bienaventuranzas, explicándoles que la felicidad no está en el tener, en el dominar, en el disfrutar, sino que la felicidad está en algo muy diferente.
Hermanos, continuamos con el tema el camino de las bienaventuranzas. Bueno, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay personas que sí, definitivamente tienen muchos sufrimientos en sus vidas. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos? Ay, pobrecito el hermano, pobrecita la hermana. ¿No es cierto? Nos llamamos a la lástima. Pero ¿sabe qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Feliz el que sufre. Sí, feliz el que sufre. Porque ese dolor bien llevado le ayudará a ganarse o a llegar más fácilmente al cielo. Imagínense ustedes, si tú unes tus dolores, si tú unes tus sufrimientos a Cristo en la cruz, estás ayudando a tu propia salvación y a la de los otros hombres si tú ofreces tus dolores y tus sufrimientos y tus enfermedades por ellos. Si tú los ofreces por su conversión, por la sanación de una enfermedad, entonces estás contribuyendo. Sí, hermanos, hay que aprender a sufrir, pero definitivamente hay que pedirle a Dios la gracia de aprender a sufrir con paciencia, sin quejarnos y sin protestar. Claro que tenemos que pedir la gracia a Dios para así poder hacerlo. Hermanos, ¿sabrá Dios por qué está permitiendo que tú estés experimentando esa prueba en estos momentos en tu vida? Sabrá Dios por qué lo está permitiendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es ofrecer nuestros dolores por alguna intención en particular. Como les decía, ofrecer nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra tribulación, nuestra prueba, decir, Señor, yo te ofrezco este dolor, esta enfermedad, por la conversión de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Señor, yo te ofrezco esta enfermedad, este dolor, esta tribulación, por la sanación de este ser querido, por la paz en el mundo entero, etcétera, etcétera. Alguna intención en particular. ¿Sabes una cosa? Así será más llevadera tu enfermedad. Así será más llevadera tu tribulación, tu prueba. Bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, Dios sabe que en este mundo los hombres cometemos muchas injusticias, ¿no? Eso se mira a la orden de día. Se cometen muchas injusticias contra otros hombres. Dígame si no, ¿qué ejemplo? Ejemplo, se mete preso al inocente. ¿Es una injusticia o no? Culpan a aquel que no hizo nada. No pagan lo que al otro en justicia merece en salario. Roban al otro algo que les pertenece, pues, ¿no es cierto? Matan al inocente, etcétera, etcétera. ¿Cuántas injusticias conocemos? Nosotros mismos hemos sufrido de injusticias. Pero Cristo no nos dice en ningún momento, hey, anda, véngate. No nos dice en ningún momento, sí, anda, desquítate por esas injusticias que te han hecho a ti o a ese ser querido. No nos dice eso. ¿Sabes qué nos dice el Señor ante las injusticias que recibimos? Alégrate. Alégrate. Eso es lo que nos dice, nos está diciendo hoy el Señor. Ya que yo seré justo en premiarte en el cielo por lo que tú has pasado, lo que estás pasando aquí en la tierra. Alégrate. Eso que estás pasando es un momento. Pero luego pues vendrá ese premio que yo te voy a dar cuando llegues al cielo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, ser misericordioso, pues es entre otras cosas, porque hay muchas maneras de ser misericordioso, pero para el tema de hoy, ser misericordioso es, entre otras cosas, saber perdonar a los demás. Este es un acto muy grande de misericordia. Perdonar.
aunque sea muy grande lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido mucho lo que te hayan hecho, aunque tenga ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. Sí, hermanos, nuestro perdón tiene que ser grande y no tiene que limitarse por el tamaño de la ofensa que nos hayan hecho, por el número de veces que nos hayan hecho. Estamos llamados a perdonar siempre. Eso es lo que nos pide el Señor ahí en las Sagradas Escrituras. Perdonar cuesta mucho definitivamente, pero es lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos. Tenemos que ser obedientes entonces. Dios mismo te pone el ejemplo. Dime si no. Siempre el Señor nos perdona. Siempre. Aunque lo ofendamos en lo mismo. Aunque lo ofendamos muchas veces. Aunque lo ofendamos en cosas pues muy serias. Muy serias. Siempre el Señor te recibe con los brazos abiertos si tú te arrepientes de corazón. Él mismo se nos pone de ejemplo. Pero Jesús te pone una condición muy seria que está en Mateo capítulo 6 versículo 15. Está precisamente después del Padre Nuestro. Precisamente del Padre Nuestro viene Jesús y nos dice que aquel que perdone a los demás va a ser perdonado. Y el que no perdone a los demás las ofensas que nos hayan hecho, no será perdonado. Búsquenlo, por favor. Mateo 6, 15. Entonces, en este momento, yo te pregunto, ¿a quién no has perdonado? ¿A quién no has perdonado en estos momentos? No pienses en lo que te hizo. No. Sino que piensa en que tú amas mucho a Dios. Y porque Él te lo pide, tú perdonarás a esa persona. Por amor a Dios. Y ten la seguridad que Dios te premiará por ese acto tuyo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tu corazón estará siempre limpio, pues siempre y cuando no haya en él pecado, ¿no? Siempre. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios por nuestra propia voluntad. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, hermanos. Que nos importe mucho el ensuciarlo con el pecado, porque esto es algo muy serio, hermanos. Nos puede costar nuestra entrada al cielo si andamos caminando con pecados mortales en nuestro corazón. Hemos de mantenerlo limpio, no solamente aquello que se refiere a la lujuria. No, nuestro corazón tenemos que mantenerlo limpio de cosas como no andarle deseando mal a nadie. Tenemos que mantener nuestro corazón limpio de resentimientos, de odios, de venganza, de celos, de envidia. De todo eso tenemos que mantener limpio nuestro corazón. Por eso tenemos que tener la costumbre de confesarnos frecuentemente para limpiar nuestro corazón de todas estas cosas. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Jesús dice que debes de buscar siempre la paz, siempre. La paz en tu trato con los demás, no andarte peleando con todo el mundo y por todo, hermanos, por favor. Es de buscar la paz también en tu propio hogar, llevándote bien con todos los miembros de tu familia. Pero no basta con ser una persona pacífica. No, yo soy una persona de paz, no le hago nada. No, hermanos. La bendición de la que habla Jesús en esta bienaventuranza recae sobre aquellos que trabajan por la paz, es decir, aquellos que actúan como instrumentos de reconciliación cuando ellos perciben que hay un distanciamiento entre unas 2, 3 más personas ahí en la familia, en el trabajo, en la vecindad, en las iglesias, y buscamos reconciliarlos. Esos son los que trabajan por la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa del bien, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos la oferta de Cristo de que si buscamos hacer el bien, sí, podemos ser perseguidos aquí, pero tendremos una recompensa segura allá. Eso sí, el ser perseguidos injustamente por causa de seguir a Jesús es precisamente el signo de ser un auténtico seguidor suyo. Cristo no nos prometió a nosotros, sus seguidores, éxitos, ni triunfo, ni alabanzas, sino que con claridad nos mostró el camino que Él recorrió y que tenemos que recorrer nosotros.
rechazos, odios, persecuciones, sufrimientos, cruz, etcétera, ¿no? Ahora bien, no nos pide que llamemos gozo a lo que es dolor o que nos hagamos tan diferentes ante nuestras tribulaciones que no sintamos el más mínimo malestar que por estarlas experimentando. No, lo que Dios nos pide es que confiemos en Él, que confiemos en Él y que sigamos haciendo el bien. Por último, dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan, le levantan toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Si alguna vez hablan mal de nosotros, se burlan de nosotros, nos señalan porque queremos ser buenos, porque queremos respetar los mandamientos de Dios, porque somos personas orantes, porque nos gusta, nos place, nos da gozo hablar de Jesús, porque defendemos lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Alégrate, alégrate. Dios tiene preparado un gran premio para ti en el cielo. Pregunta: ¿quieres convertirte en un auténtico discípulo del Señor? ¿Quieres convertirte en una auténtica discípulo del Señor? Ya sabes la respuesta. Practica las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas vienen a ser así como el perfil. Ustedes saben, cuando uno quiere entrar a una empresa, a un trabajo, hay un perfil que son unos requisitos que nosotros tenemos que cumplir para poder recibir ese trabajo. Pues las bienaventuranzas constituyen el perfil en el que tú y yo debemos de encajar para poder ser eso, auténticos discípulos del Señor. Utilicemos también las bienaventuranzas para ayudarnos a hacer nuestro examen de conciencia diario. Son muy útiles. Y algo muy importante para terminar: convirtamos las bienaventuranzas no en actividades más en nuestro día, no. Convirtamos las bienaventuranzas en nuestro estilo de vida diario, que tenemos que actuar como Jesús. Jesús mente, al estilo de Jesús, al modo de Jesús. Convirtámosla en nuestro estilo de vida diario. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.